Bien, hoy arrancamos con el fascículo sexto. Darío Singerman nos va a llevar por el camino de las finanzas, pero insisto, de una manera muy sencilla, porque nos hemos propuesto que las finanzas sean entendidas por cualquier persona de una manera simple. Ese va a ser el esfuerzo que vamos a poner nosotros. Lo que nosotros vamos a ver no es la parte contable, se la damos al contador, sino la parte de qué datos tengo que yo manejar fundamentalmente para tener el control sobre la empresa. Y Darío, que ustedes lo verán en el manual, nos da como criterio general que hay 4 datos que un emprendedor tiene necesariamente que tener el control sobre ellos. Nos habla de la caja, vamos a ver qué es, la rentabilidad que tiene que tener el negocio, cuál es la planificación del crecimiento y cómo controlo el crecimiento del negocio, y luego la utilización de los activos. Este último concepto es un concepto un poquito más complicado, pero estos son los 4 puntos que ustedes verán en un luminoso y colorido cuadrito en el manual. Así que, sin más, pasamos a tener la charla con Darío. El concepto básico de la caja que queremos hablar hoy tiene como sentido o refleja la obtención del dinero que se genera desde la venta y luego cómo vamos a utilizar ese dinero para cubrir todas nuestras necesidades y tener un saldo al final de un periodo. Permitime hacer una pregunta Sí. acá, porque yo sigo pensando en el pequeño empresario. Sí. Supongamos, Darío, que comienza su negocio, hoy abre por primera vez las puertas de una juguetería. Sí. ¿Cómo se inicia esa caja donde yo todavía no vendí? ¿Qué tengo que tener? ¿Un capital de trabajo inicial? ¿Cómo es eso? Y cuando uno analiza el inicio de su negocio, tiene que hacer una inversión inicial, eso siempre. Es decir, que tendría que tener una caja básica. Hay una caja básica, una Bien. caja que ayuda para El arranque. Para el arranque, digamos, este es un partido. Vos para patear la pelota la primera vez tenés que tener los botines puestos y tenés que tener energía para poner todo en movimiento. Bien. Esa energía es la inversión inicial que necesitamos. ¿Cómo se puede calcular? Supongamos, vuelvo al ejemplo que yo abro mi juguetería por primera Sí. vez y ¿qué idea le podés aconsejar a este sujeto que abre esta juguetería y que le van a pagar y calculo yo que necesita cambio para dar? Sí. ¿Cómo se calcula ese arranque que denominas así? Sí. En primer lugar, a ver, todo empieza, esto parece una mala noticia, pero es como empiezan los negocios. Al comienzo tenemos gastos. La realidad es que al comienzo tenemos gastos y tenemos que salir a buscar los beneficios que nos cubran esos gastos. Perdón, más que los beneficios, los ingresos. Los beneficios van a ser la diferencia que nos quede cuando de todos los ingresos restemos los gastos. Entonces, cuando nosotros iniciamos el negocio, primero tenemos que tener, vamos a dar un ejemplo que es la juguetería, tenemos que tener la estantería con la mercadería para vender. Entonces yo ya tuve que haber negociado con proveedores o fabricantes de juguetes para poder comprar ese inventario o stock inicial. ¿Esa salida de dinero dónde la...? ¿O me adelanto demasiado? No, la primera salida del dinero tiene que ver con la inversión que uno tiene que analizar de entrada antes de abrir las cortinas, ¿no? Yo tengo que abro las cortinas, entra el primer cliente y tengo que tener preparado todo mi local para poder vender el producto. Para eso hice una inversión. Para eso hice una inversión que yo ahora lo menciono, pero es un tema que prefiero ver más adelante cuando hablemos de la utilización de activos. Bien. Una inversión que tenemos que analizar para que sea recuperable en el tiempo. Bien, queda claro el concepto. Es una inversión, queda stand-by ahí, sí, que vamos a ver cómo la tratamos. Exacto. Bien. Yo ahora lo que quiero hablar es, la pelota ya se puso en movimiento. Bien. O sea,
Después, cuando hablemos de utilización de activos y de inversión, vamos a decir cómo preparamos el campo de juego, cómo nos vestimos, cómo ponemos la pelota, cómo conseguimos todos los elementos necesarios para jugar. Perfecto, entonces vamos a la caja. Vamos a la caja. Yo ya abro el negocio y empiezo a vender. Entonces, ¿la caja qué es? Y parto de una caja operativa y diaria para facilitar y entender el concepto. Yo empiezo a vender. Vender no es cobrar. Entonces acá quiero dividir los conceptos. Vos tenés el concepto de venta y el concepto de caja. El concepto de la caja es necesaria la venta para el ingreso de caja. Salvo que pidas un préstamo o algo, pero no estamos hablando de eso. Nosotros estamos hablando de giro normal de la operación. Entonces, si no se produce la venta, no voy a tener el ingreso. Eso es lo que quiero decir. Entonces, la venta es un concepto o un hecho necesario para el ingreso y poder planificar mi caja. Bien, abrí el negocio, viene alguien, me compra un juguete, me paga. Ahí estamos ahí. Sí. Vamos a suponer que, si paga en efectivo, entra el dinero en el momento y yo tendré que recibir todo ese efectivo sabiendo de que hay una parte de ese efectivo que la necesito para cubrir mis gastos. Por lo general, en un negocio se entiende que tengo las primeras 2 semanas o un poco más, necesidad de ingresar y de vender para cubrir mis gastos que ya existen. Claro. Después vendrán los beneficios. Y también después viene un alquiler que tengo que pagar del local. Exacto, por eso. Entonces, el ingreso de caja no hay que mezclarlo con el beneficio o retiro del dueño. Por más que tengas la plata ahí. Por más que tenga la plata ahí. Es muy peligroso, es tentador, pero es muy peligroso agarrar y empezar a sacar sin planificar previamente que, ojo, primero tengo que pagar mis necesidades, después saco mi ganancia. Entonces, cuando hablamos del concepto básico de caja es plata que entra, plata que sale para pagar, saldo final. Ahora, en el manual estuvimos escribiendo 3 situaciones, mencionábamos 3 situaciones, en las cuales, ¿qué pasa si es deficitaria esa caja? Deficitaria significa que no me está alcanzando el ingreso de dinero para pagar los gastos. Perdón, es decir, has vendido, pero todavía no recupero esa parte de gastos que voy a tener. Porque puede ser varios motivos. Puede ser que mis ventas todavía no hayan alcanzado a un nivel suficiente para cubrir mis gastos. Esa es una situación. Puede ser que las ventas hayan sido muy buenas inclusive, pero no tener la caja por no haberlo cobrado. Por ejemplo, pueden ser ventas a 30, 60 días. Con tarjeta. O con tarjeta, etcétera. Entonces, no necesariamente lo que yo vendí significa que tengo hoy el dinero para cubrir mis gastos. Este es un tema que me parece que vos lo recalcaste y yo quiero volver a recalcar, sí. ¿no? Donde creo que es muy bueno lo que dice Darío, que yo haya vendido no significa que ya lo he cobrado. Y este concepto, esta separación, me parece que es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Sí. No gastar tampoco a cuenta porque lo voy a cobrar. Exactamente. Y bueno, y es ahí donde se hace necesario hacer una planificación de la caja, ¿no? Es muy importante tener muy claro cuáles son los gastos a cubrir al inicio de cada mes. La caja, como cualquier otro elemento de análisis financiero, siempre se tienen que medir en un tiempo determinado. El concepto de tiempo es importante.
Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un trimestre. ¿Te referís a la planificación del tiempo de caja? La planificación y donde nosotros vamos a poder evaluar la evolución de la caja. ¿Por qué digo que en periodos y en tiempos es necesario? Justamente por esto que estábamos hablando, la venta, el hecho de la venta, el suceso de la venta, no se da al mismo tiempo que el suceso de la cobranza o el ingreso de la caja. Entonces, como el ingreso de la caja es consecuencia de la venta y viene a posteriori, nosotros podemos planificar la caja, debemos planificar la caja. Entonces, lo que puede ser hoy una caja deficitaria puede ser que se compense en el corto plazo, porque tengo las cobranzas por recibir. Bien, y estos tiempos que vos marcás, ¿qué significa? ¿Cómo hablemos con esa persona que recién puso la juguetería? Sí. ¿Cómo hace él para definir si lo tiene que medir por día, por semana, por mes, por quincena? Bueno, a ver, tenemos la caja operativa. La caja operativa es diaria. La caja operativa es diaria. La caja... ya desde un punto de vista de gestión, ya la tenemos que ver mínimo 3 meses. Es decir, nosotros tenemos que ir planificando, tenemos que ir viendo cómo se van a ir dando los momentos en que tenemos que cobrar, en los momentos en los que tenemos que pagar, el saldo que me va quedando y qué destino le voy a dar a ese saldo. Porque, ojo, en una primera etapa también tengo que tener paciencia en retirar mi ganancia. Una primera etapa es una etapa de inversión. Es probable que tenga el sobrante de caja que destinarlo a invertir más en mi negocio, en mejorar la imagen. Es una etapa de aprendizaje los primeros meses y de ajuste fino, ¿no? Con lo cual yo no puedo pensar en una caja si no tengo una planificación del negocio. Es decir, exacto, yo tengo que saber cuáles van a ser mis gastos y en el fondo me adelanto al tema, porque uno de los temas es la rentabilidad, porque está todo tan integrado que, pero si me permitís vamos a hablar así. Si yo tengo que pensar que yo tengo una serie de gastos, hay una cantidad de gastos que uno tiene que hacer y que en un momento determinado voy a tener, por ejemplo, a principio de mes que pagar los alquileres o el sueldo de una persona que me ayude o los proveedores que cuando me cobran. Entonces se me ocurre, Darío, que lo que hay que hacer es tener planificados esos gastos y ver cómo van calzando en esa planificación de día, semana, mes, etcétera. Exacto, es como vos decís, hay que tener, para hablarlo simplemente, ¿no? Porque hay empresas que ya están en movimiento y más grandes y ahí tienen otros recursos y de repente tiene un sistema que lo ayuda. Hoy estamos enfocando a una pequeña empresa, a un emprendedor que recién comienza. Yo empezaría con una planilla simple de Excel donde voy poniendo como el calendario del mes en curso de los próximos meses y voy dividiendo esa planilla en 2 sectores. Un sector será el sector de ingresos, donde voy considerando el dinero que según las ventas y según las ventas que se van realizando y la planificación voy a estar cobrando. Y lo mismo los gastos. Entonces, por ejemplo, yo sé que el día 5 de cada mes tengo el alquiler, el día 5 de cada mes tengo que poner el monto del alquiler. Es muy probable que si yo empiezo a contar mi caja del día 1, no llegue a tener para pagar el alquiler el día 5. Por eso es muy importante la previsión. Yo tengo que arrancar todos los meses con un saldo que viene de caja a favor. Entonces, esta planificación lo que nos va a hacer a nosotros es saber cuándo tengo que pagar y cuándo voy a estar cobrando. Y al conocer eso, voy a poder gestionar. Vamos a suponer que una cobranza no se dio el día 10 de cada mes. Y yo tengo también el día
11-12 tenía previsto hacer un pago a un proveedor. Bueno, o hacer alguna compra que veía necesaria de mercadería, o hacer alguna reforma, alguna mejora en la vidriera del local, etc. Bueno, ahí evalúo el tipo de gasto que tengo, o el tipo de gasto que tengo que hacer, y si realmente es estrictamente necesario en esa fecha, porque como dejé de tener la cobranza, tengo que analizar si hay algún concepto que puedo dejarlo para un poco más adelante. Eso es empezar a planificar la caja. Es un juego de calzar ingresos con egresos. Exacto. Que es diferente si yo me encuentro todos los días con la sorpresa y no estoy planificado y empiezo a pensar de dónde saco la plata o cómo me arreglo, a tenerlo en una planificación, en un calendario bien armado de los próximos meses. Esto nos ayuda a anticiparnos a cualquier eventualidad. Referente a esto, te hago una pregunta muy común. Cuando el emprendedor hace esa caja, me parece, Darío, que hay que incluir una, llamémosle, remuneración, retiro, que uno va a sacar, para que sepa exactamente, es decir, el retiro de lo que va a ser mi sueldo, para decirlo de alguna manera, lo tengo que poner dentro de los gastos, ¿verdad? Sí, hay que considerarlo. Siempre y cuando, porque es muy tentador, es tu propio... ¿Qué sueldo me pongo? ¿No? Entonces, siempre hay que tener en cuenta el estado de maduración del negocio, el tamaño que tiene el negocio. No es lo mismo el primer mes que el primer año, o a los 2 o a los 3 años, o si creció más el negocio. Obviamente que el retiro se puede ir ajustando en función de la rentabilidad o el crecimiento que tengan. Porque si no, tengo la tentación de ver unos pesos y necesito pagar algo, comprar algo y saco de ahí. Por total, hay plata. Es muy común. Es lo que vemos, ¿verdad?, frecuentemente con los emprendedores, que si hay plata en la caja la saco y con eso rompo absolutamente ese Excel que vos dijiste. Exacto. Y que Dios me ayude. Exacto. Por eso también hay que planificar el retiro dentro de esos gastos, de las salidas. Dentro de las salidas de la caja. Y esto es algo muy importante, es muy importante porque podemos tener, si no tenemos este control, orden, podemos empezar a generar un peligro en la estabilidad del negocio. Eso queda, ¿verdad? Creo que eso es un punto que, si bien parece una nimiedad, es un tema que con Darío vemos frecuentemente en las empresas pequeñas. Esa confusión, por eso creo que era importante definir que dentro de las salidas tiene que haber un egreso que yo tengo que considerar, porque yo voy a vivir de ese emprendimiento. Entonces, si yo apuesto a quedarme con lo que sobra, generalmente terminan mal este tipo de enfoques. Creo que valía la pena hacer ese comentario. ¿Cómo seguimos con este tema de caja? Mira, quiero comentar algo, me parece importante como ejemplo, que está ahí escrito en el manual. En el manual dimos un ejemplo simple de qué sucede. Presentamos 3 situaciones. Estoy con una caja deficitaria, quiere decir que mis ingresos son inferiores a los gastos, en un periodo de tiempo corto, después en uno mediano y después en un periodo largo. Largo digo más de 3 meses. Mediano es hasta 3 meses y corto puede ser hasta, no sé, semanas, un mes. Bueno, en las semanas, un mes, se maneja un poco con la planificación como dijimos, ¿no? Eso lo vemos simple. Me dejó de pagar un cliente, veo cuál de mis necesidades no es una prioridad y la voy difiriendo, lo gerencio de esa manera. Ahora, si es mediano plazo, primero tengo que tener la tranquilidad con mi planificación de que realmente va a ser mediano plazo, que es algo del momento y que en 60 días, cuando empiece a entrar la cobranza de las ventas, va a cambiar la situación.
tampoco me preocupa mucho. Puedo a lo sumo sacar, que yo trato de evitarlo, un préstamo muy de corto plazo, como para cubrir alguna necesidad. Puedo ir a ver a mi suegra que me dé algo. O voy, claro, bueno, cuento con algún amigo, con alguien. Ahora, la tercera situación, que es una situación más constante de tener una caja negativa, más de 3 meses, 4, ahí digo, antes de cebar el negocio, de ponerle más fuerza y seguir aumentando la rotación, tengo que parar y hacer un análisis, porque es muy probable, te diría, con seguridad podría decir, que hay un problema en la planificación de la caja. Hay un problema en la planificación de la caja, o quise hacer el salto más largo de lo que debía en un inicio, ¿no? Sin dejar madurar el negocio. Es decir, contraí deudas que no tenía que contraer, compré demasiada mercadería para un estado inicial, contraté personal en exceso. Es muy probable que al comienzo el emprendedor sea el comodín. Me gustaría que hicieras un cierre de aconsejamiento de cómo considerar esa caja, porque después vamos a entrar en el concepto de rentabilidad, que ahora podrán comprender que está muy pegado a ese control de caja, para luego entrar en cómo medimos el crecimiento. Fíjense qué relación tiene todo esto que ha venido hablando Darío, para después incluso ver un poco el tema de la utilización de los activos, que es un tema más complejo quizá de comprender. Pero son 4 conceptos que un emprendedor tiene, aunque sea una pequeña empresa de fotocopias. Alguien abrió un negocio de hacer fotocopias, o vende, no sé, pullovers suéteres desde su casa, pero hay que empezar a considerar que no importa, porque hay como un concepto que se piensa que no, todo esto es para grandes empresas. Mentira absoluta. Es decir, lo que cambia es el volumen y la complejidad del manejo de la información. Pero si un emprendedor no parte manejando estos 4 conceptos que nos está presentando Darío, va a correr un serio riesgo, como vimos, que si no maneja el concepto de caja con claridad, fíjense, primer concepto, caja, ¿sí? Si no lo manejo con un criterio determinado, ya corres un riesgo importante, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo cerrarías entonces este concepto diciéndole a un emprendedor cómo cierra el concepto de la caja, que después no termina porque se engancha con los otros 3, ¿verdad? Yo lo primero que aconsejo es tener muy claro cuáles son los gastos que sí o sí tengo. O sea, los voy a tener ya de entrada, ya los conozco. Tengo que conocerlos y saber cuándo los tengo que pagar. Quiero hacer un ejemplo para... pensemos cada uno en su hogar, y pensemos... Si el emprendedor al cual le estoy hablando antes tuvo un sueldo en algún momento, pensemos, ¿cómo manejaba las finanzas de su hogar? Consideraba cuál era su sueldo, pensaba y todo lo que podía estar pagando o lo que necesitaba en el mes para que los chicos vayan al colegio, para comprar la comida, para pagar el alquiler del departamento si corresponde, la prepaga, etc. Y después me quedaba algo de plata. Con esa plata podía ahorrar, también aplica para el negocio, pero el negocio tiene una mirada más de inversión más que de ahorro, o se utilizaba para esparcimiento, bueno, acá es lo mismo. La diferencia es que eso que llamamos esparcimiento no va a ser esparcimiento, va a ser el retiro del emprendedor. Y todo lo demás son las necesidades a cubrir. Entonces, mi consejo es tener una planificación, tener bien definido cuáles son
los gastos que ya tengo y cuándo los voy a pagar, y tener en esa planificación definido cuándo vamos a estar recibiendo el dinero generado en nuestras ventas. Eso es mi consejo, llevar esa planificación y no encontrarnos en el día a día con reinventar cada día y pensar y cómo voy a pagar y qué voy a cobrar. No, uno ya lo tiene que tener planificado, porque además, si lo tengo planificado, voy a poder gestionar. Gestionar significa que no voy a estar solamente sentado esperando que suceda lo que el día me depare, sino que yo voy a hacer algo para que suceda algo. Eso es fundamental con la planificación. Claro, entonces, esos compromisos que vos adquiriste y que están plasmados en la caja, te hace reaccionar si no se va cerrando. Exacto. Entonces, si yo tengo en la planificación una cobranza para el día 10, yo voy a estar no esperando simplemente que entre la plata al banco, sino que voy a empezar a gestionar. El día 6, el 5, estaré llamando al cliente para hacer una acción, claro, que me asegure esa cobranza. Perfecto. O, en todo caso, que me una advierta. Venta. O una venta, o una venta más. Yo diría lo siguiente, vamos a usar un truco de televisión, que es el siguiente. Yo voy a dejar una pregunta que no la va a responder Darío ahora, sino que va a enganchar en el próximo fascículo, que seguramente nos va a ayudar a enganchar el tema caja con la rentabilidad. Porque en todo lo que nos explicó Darío en este momento, hay una situación que se da muy frecuentemente, y es cuando yo no logro encajar esto que veníamos hablando de ingresos-egresos, hay una trampa en la que caen muchos emprendedores, que es lograr una cierta refinanciación o financiación del déficit a través de los proveedores. Es decir, no pago el alquiler, si es posible, o no pago una factura que tengo que pagar y la pateo para más adelante y me gasto esa plata porque me están pisando los talones. Es un peligro. Es un peligro y me parece, Darío, que tiene mucha relación con el tema rentabilidad. Yo dejaría esta pregunta para que vos la respondas en el próximo capítulo, a eso me refiero al truco de la televisión, y poder ver cómo pasamos del manejo de la caja a la consideración de la rentabilidad. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Seguimos en la próxima entonces. Gracias.